Buenos días, buenas tardes, buenas noches, estimados developers. Vamos a dar inicio a nuestra sesión. Reciban todos un cordial saludo. Empezamos con nuestro lenguaje JavaScript. Continuamos en el frontend. Recordemos esta arquitectura cliente-servidor en la que el usuario, representado por el navegador de ese computador, enviaba una request, una solicitud al web server, y este procedía a contestar con una respuesta con los archivos tal y como eran, sin ninguna modificación. Y el browser, es decir, el cliente, los recibía en un formato legible. Entonces aquí tenemos la oportunidad para que JavaScript entre en acción en nuestro escenario. Ya vimos HTML, ya vimos CSS y ahora estamos revisando a JavaScript, que es el lenguaje del lado del cliente. Pero recordemos que con JavaScript podíamos mirar el escenario full stack, es decir, combinábamos tanto el lado del cliente como el lado del servidor. ¿Y por qué? Porque JavaScript era el único lenguaje que podríamos programar en el lado del servidor y también en el lado del cliente. En esta fase de nuestra ruta de aprendizaje aún continuamos en el lado del cliente, por eso no nos vamos a meter con Node.js, que es el JavaScript, el entorno de ejecución de JavaScript del lado del servidor, pero sí continuamos ahora en el lado del cliente ya con el lenguaje de programación como tal, no solamente HTML y hojas de estilo, sino el lenguaje de programación como tal. Y aquí lo tenemos. JavaScript es interpretado. Entonces comencemos recordando lo que es el interpretado y el compilado, ¿no? Java y .NET son lenguajes compilados, es decir, toman el código de alto nivel y se convierte a código máquina. Una sola vez se ejecuta y ya está el código máquina. En cambio, JavaScript se interpreta línea por línea, no se compila, es interpretado. No obstante, como podemos observar aquí, mis estimados developers, dice interpreted, pero dice on the fly compile language. Eso es cierto, o sea, pero ya vamos a revisar que el que compila ahí entra en acción es el motor de JavaScript, no tanto el lenguaje como tal. Y ese motor sí realmente hace las veces de una compilación en el vuelo, ¿no? On the fly. Pero, sin embargo, si pregunta típica de examen, ¿JavaScript es compilado o es interpretado? JavaScript es interpretado, no es compilado. Es decir, se interpreta línea por línea, no se compila en código de máquina, sino que línea por línea el intérprete de arriba hacia abajo, él va interpretando cada una de esas líneas. Eso tiene sus ventajas, también tiene sus desventajas. Por ahora no vamos a entrar en ese debate, pero sí que quede claro, mis estudiantes, que JavaScript es interpretado, no es compilado. Y el motor de JavaScript, que ya lo vamos a ver, sí entra en las veces de una compilación on the fly, pero no el lenguaje como tal. Luego nos encontramos con esta característica: Dynamic Weekly Type Programming Language. Repeat after me, Dynamic Weekly Type. Entonces, es dinámico. ¿Qué es eso, profesor? ¿Cómo así que dinámico? Pues sí, JavaScript, al igual que Python, bueno, y que otros lenguajes, pero centrándonos en JavaScript, JavaScript es dinámico, es decir, la asignación de un valor a una variable eh, es la que causa qué tipo de variable va a ser esa variable, ¿sí? Dicho en otras palabras. Entonces, si yo a la variable precio le asigno el valor de 10, entonces precio, ese valor numérico va a hacer que la variable precio tome el tipo de dato number, o sea, numérico. Pero si más adelante a esa misma variable precio yo posteriormente le asigno el valor de caro, costoso,
por ejemplo, que es una cadena de caracteres. Si yo voy y reviso el tipo de dato de esa variable, ya no es numérico. Ahora esa variable es string, o sea, una cadena. Y si posteriormente le digo que sea booleana, le agrego un true o un false, entonces el tipo de dato de esa variable va a ser booleana. Entonces, en conclusión, las variables toman su tipo de dato basándose y a partir de el valor que le asignemos. Eso es un lenguaje dinámico, que no es estático. Por ejemplo, en Java yo no puedo hacer eso. Java yo tengo que obligatoriamente decirle, hey, variable precio, tú vas a ser de tipo numérico, por ejemplo. Y luego si yo intento asignarle un valor booleano, inmediatamente me va a saltar un error. Pero en JavaScript no. Ventajas o desventajas, o qué es mejor, qué es peor. Bueno, pues solamente decir que Java luego, después de los años, le asignó un tipo más o menos igual en el que heredara el tipo de dato basándose en el valor que se le asignaba a esa variable. Entonces, en ese orden de ideas, pues se puede apreciar que esta asignación dinámica a las variables para que hereden el tipo de dato es buena, no es mala, tanto que Java luego la copió. Pero JavaScript es dinámico. Y dice que es weakly type, por lo mismo, porque como yo no hago una asignación estática, yo no digo que la variable precio es booleana desde un comienzo cuando la declaro, cuando la defino. No, sino que le asigno un valor y basándose en ese valor, el intérprete dice, esta variable saldo tiene el valor de true, o sea que saldo es de tipo booleano. Entonces se basan en el valor para asignarle. Y weekly sabemos que es débil, ¿no? Pero no lo malinterpretemos en el sentido de que JavaScript es débil. Es simplemente la manera de referirse para esa asignación dinámica. Pero también hay strongly type. Strongly type es Java o .NET, es decir, un tipado fuerte. Hay tipado débil o tipado fuerte. JavaScript tiene un tipado débil. Es la verdad, pero recordemos, dicho sea de paso, no se interprete como si el lenguaje fuera débil. Es simplemente la asignación, que el tipado hay que asignárselo en algunos lenguajes antes de, y otros lenguajes el tipado lo hereda basándose y a partir de los valores que se le asignen a esa variable. Luego decimos que este lenguaje corre en diferentes ambientes. Ya lo vimos en el repaso de la anterior diapositiva, en el cual efectivamente JavaScript pudimos apreciar que corre tanto el lado del servidor como en el lado del cliente en el browser. Es decir, JavaScript corre tanto en la máquina, en el sistema operativo, llámese Windows, Linux o Mac, pero también JavaScript corre en el navegador. Entonces corre en different environments. Y most prominent use case run code in a browser, una web page. Bueno, lo acabo de decir. Tenemos esta gráfica, chicos, bien importante porque aquí, como pueden observar, claramente dice JavaScript Engine. Entonces, en esta clase introductoria a nuestro lenguaje de programación JavaScript, el cual estaremos abordando en los siguientes días de nuestra ruta de aprendizaje, entender que tenemos nuestro código inicialmente. Pero ¿quién es el que gestiona ese código? El motor de JavaScript. Y cuando el motor de JavaScript gestiona ese código, va a causar un efecto en la página web. Pero ¿qué es importante acá? Que lo construye en el browser. El motor de JavaScript built into the browser, es construido ese código dentro del browser. Aquí tenemos dos ejemplos de motores de JavaScript. En el navegador Chrome, el motor de JavaScript se llama V8. Y en el navegador Firefox, el motor de JavaScript se llama SpiderMonkey. ¿A qué nos lleva a concluir esto? A que hay muchos motores de JavaScript.
en cada navegador, pues es distinto. Estos como son los principales, los tenemos aquí en cuenta. Ahora bien, tenemos nuestro motor de JavaScript que gestionó nuestro código y causó un efecto en la página web. ¿Cómo ocurre esto realmente? Bueno, aquí es donde el motor lo primero que hace es parsear el código. ¿Qué es parsear? Parsearlo es interpretarlo, entenderlo y traducirlo, ¿cierto? Es convertirlo, hacer un casting, un parsing, un parseo. Entonces, lo primero que ocurre en este proceso de la interpretación línea por línea del código, porque JavaScript es un lenguaje interpretado y no compilado, ocurre primero es un parseo, ¿cierto? O sea, una interpretación y una traducción y una conversión de ese código. Pero luego, ¿qué pasa? Miren lo que dice acá, compile to machine code. Entonces, ese código JavaScript, pero ya hablando a bajo nivel, no el lenguaje, sino el motor de JavaScript, efectivamente hace ese compile on the fly que veíamos acá. On the fly compile language. Es una compilación al vuelo, just in time, ¿sí? Es al momento, pero la gestiona el JavaScript, no el lenguaje, porque repito, JavaScript es interpretado y no compilado. Pero, ¿qué pasa si solo lo parsea, es decir, lo interpreta y lo convierte y luego lo compila al lenguaje de máquina? ¿Basta con eso? No, luego lo tiene que ejecutar, tiene que ejecutar ese código de máquina. ¿Quién lo hace? Ese motor de JavaScript. Y lo hace on a single thread, es decir, lo hace en un solo hilo. Perdón, y thread es hilo. Luego entramos en más detalle, pero por ahora simplemente concluir la importancia del motor de JavaScript. A veces damos por hecho cuando navegamos, pero hay que entender que detrás en el back hay un motor de JavaScript, un JavaScript engine, que es el que gestiona todo esto en el navegador y que hace una compilación en el vuelo y parsea, compila y ejecuta código de máquina en un solo hilo. Java es el acrónimo o la abreviatura, perdón, JS es la abreviatura de Java, ¿cierto? Sí, sí, claro que sí. ¿Cierto que sí? No, chicos. Para los que aún tengan ese error de conceptos, JavaScript no tiene nada, perdón, Java, aquí al lado izquierdo, no tiene nada que ver con JavaScript. Java es un lenguaje distinto, independiente a JavaScript, que es otro lenguaje distinto e independiente. No tienen relación, empezando porque Java es un lenguaje orientado a objetos, Object Oriented Strongly Types. No tiene nada que ver. En cambio, JavaScript es flexible y tiene weakly types. Tipado fuerte Java, tipado débil JavaScript. Java es orientado a objetos, JavaScript es funcional. O sea, ambos lenguajes hasta paradigmas distintos tienen. Entonces, no olvidémonos de ese error y corrijámoslo desde ya, que JS, JavaScript, no tiene nada que ver con Java. Java es un lenguaje independiente y JavaScript es otro lenguaje independiente. Son dos cosas enteramente distintas. Y acá lo miramos. Totally independent programming language with different syntax and principles. Entonces, son lenguajes totalmente independientes con diferentes sintaxis y principios. JavaScript fue nombrado así para que sonara cool. Bueno, esto sí es un principio un poco triste, un poco debatible, pero es la verdad. JavaScript fue inicialmente nombrado y bautizado así solamente para que sonara cool. Yes, only for that reason. But it's not a mistake. Porque JavaScript hasta el día de hoy se sigue llamando así. Aunque la verdad vamos a ver que antes tenía otro nombre todo raro. Java no corre en el navegador, pero JavaScript sí lo hace. Una breve vista de la historia de JavaScript. En el 95 estaba un navegador que no sé si ustedes, creo que aún no habían nacido, antes del Internet Explorer realmente existía, era el Netscape, y le puso el nombre de LiveScript a JavaScript.
Pero luego en el 96 Microsoft lanzó su propia versión del Internet Explorer. Ah, sí, primero existía Netscape, era el único. Y uno navegaba era por ahí. Pero luego en el 96 Microsoft hizo a Internet Explorer y se quedó, monopolizó toda la navegación por Internet porque lógicamente el sistema operativo que era Windows obligó que al instalarse el navegador por defecto fuera Internet Explorer y Netscape empezó su caída. En el 96 JavaScript ya hace esta parte del ECMA, que es el estándar internacional, y del 97 al 2005 se hacen grandes esfuerzos de estandarización. Microsoft realmente no se une ni da soporte hasta que entre el 2006 y 2011 hay un gran progreso en JavaScript y su ecosistema y Microsoft eventualmente unió las fuerzas. Realmente aquí es cuando este ECMA, de ECMAScript 6 hacia abajo, es decir, ECMAScript 5, 4, etcétera, el JavaScript de hace 10, 15 años era ese JavaScript que solamente servía para quizás hacer volar maripositas, hacer una validación en los inputs de un formulario, eran cosas muy sencillas. Pero luego del ECMAScript 6 en adelante hay una huge progress, hay un progreso enorme en JavaScript. Y es cuando tanto que ya luego cada 6 meses van haciendo un ECMA, lo van actualizando y es cuando ocurren maravillas y es cuando JavaScript se convierte en el principal lenguaje de la web. JavaScript, recordemos chicos, es el principal lenguaje del desarrollo web. Es la columna vertebral. JavaScript está presente, es transversal a todo el desarrollo web. Por eso es el lenguaje más popular en el mundo entero en la web. Variables y constantes. Tenemos acá que para yo definir o declarar una variable hay varias maneras. Primero empecemos con let. Si yo antepongo la palabra o la palabra reservada let, digamos nombre de variable username, y fijémonos que acá le asignamos el valor de más por medio de este operador de asignación. Y posteriormente tenemos que username ya no vale más. Ahora le reasignamos el valor de mano. Entonces, ¿puede esto ser posible? Aquí a la derecha vemos que sí, donde el valor puede cambiar. Entonces, en conclusión, cuando yo defino con let a un valor para una variable, yo posteriormente, ese let, como recordemos en español, significa permitir. Entonces, con let, yo permito que esa variable ahora tome otro valor y el valor puede cambiar. Pero si yo defino y declaro a una variable con cons de constante, le coloco el valor 15 por medio del operador de asignación y luego a esa misma variable yo le voy a reasignar el valor 20, ¿qué pasa? Where the value must not change. Eso no va a ser posible, no se va a poder cambiar porque por eso yo le dije constante. Entonces acordémonos, como su nombre lo indica, las variables se llaman así porque varían, pero las constantes no pueden variar su valor, por eso la palabra constante, es decir, va a perdurar en el tiempo lo que yo le asigne a una variable que he definido y declarado previamente con la palabra reservada cons. Sin embargo, aquí dice, use constantes tan frecuentemente como sea posible. Entonces, es importante que nos vamos a dar cuenta, ya cuando hagamos objetos, yo los voy a definir con cons y luego le vamos a poder cambiar los datos a las parejas ya de valor dentro del objeto, como por ejemplo, ¿por qué pasa eso si la definí con cons y no con let? Bueno, eso ya son instancias, por eso las puedo cambiar, pero es solo como para que lo tengan por conocimiento. La verdad es que con let yo reasigno y con cons no, pero como dice acá, tan frecuente como sea posible, usen constantes, no let. Nombrar variables.
bautizarlas. Tenemos acá en el lado izquierdo la columna allowed, o sea, permitidos, y en el lado derecho la columna not allowed o no recommended, o no permitidos. Primer caso, let username. ¿Qué vemos aquí? ¿Cuál es una de las mejores prácticas? El camel case. ¿En qué consiste el camel case? Que cuando hay variables compuestas, es decir, tienen dos nombres, esos dos nombres, el primer nombre queda en minúscula y el segundo nombre, la primera letra del segundo nombre, debería quedar en mayúscula. Y aquí por eso el camel case, el camello, aquí sube y aquí baja, entonces se ve como un camello, de ahí el nombre de camel case. Esa es una best practice, una buena práctica, la mejor práctica. Entonces, cuando estemos declarando y definiendo variables, en JavaScript utilicemos a camel case. Puedo, este segundo caso, usa camel case, por ahí va bien, pero termina el nombre de la variable con número. Entonces, only letters y only dígitos. ¿Se puede? Sí. ¿Es una buena práctica? Pues sí. ¿Es frecuente? Pues más o menos. Pero sí, se ve ese caso. Saldo 1, saldo 2, saldo 3. Tercer caso. Todo, mire, aquí ya no hay camel case. No, mentira, sí, hay camel case, una palabra de 3, kind, segunda palabra of, tercera display. Pero le anteponen el signo pesos. Starting with $. Es permitido. Pero eso es frecuente, es habitual, ese tipo de asignación con ese estándar. La verdad, no. Uno casi no ve JavaScript usando signo pesos. Puede ser, pero bueno, no pasa nada. Y finalmente el último caso dentro de las columnas permitidos. Let internal value. Empieza con signo de piso. Starting with signo de piso. Es permitido. Sí, ¿es usado? Pues la verdad, poco. Muy poco. Este signo pesos, anteponerle signo pesos y el guión de piso realmente es poco. Lo típico es camel case y por eso acá dice best practice. Entonces, ninguna de estas últimos tres casos, que sin embargo son allowed, son permitidos, los vamos a utilizar. Vamos a usar es este primero que es camel case, la mejor práctica. Columna de no permitidos y no recomendados. Las variables compuestas de dos nombres, utilizar el guión de piso para separar esos dos nombres. Es permitido, dice acá. Sí, muy bien, es permitido. Pero mala práctica. Bad practice. Repeat after me. Bad practice. Es una mala práctica. Esto quizás en los motores de bases de datos relacionales. Uno a veces nombra así los atributos de la tabla, las columnas, ¿sí? Pero en JavaScript no. Separar con guión de piso, no. Empezar el nombre de la variable con un número, no es permitido, not allowed. Que el usuario, lo mismo, que el guión medio, caracteres especiales, guión medio para separar las dos palabras, no especial caracteres, tampoco, chicos. Eso no es usado. Y peor esta, utilizar una variable con el nombre de una llave, de una keyword. Acordémonos que aquí aprendimos que con let yo declaro con el fin de poder luego reasignar el valor a esa variable. Pero yo no le puedo poner, yo no puedo bautizar una variable con el nombre de una palabra clave let, ¿sí? Pues eso sí que ni en los sueños. Tipos de datos. Hay más, pero estos son realmente los principales y los que vamos a ver. Numbers. Tenemos el número 2 positivo, el número 3 negativo y un real. Importante para cálculos y para el código, saber dónde está, dónde se necesite, trabaja con un número. Entonces, si nos damos cuenta, no importa que el número sea positivo, negativo, real, en últimas, ese tipo de dato va a ser, ¿cuál? Numbers. Segundo, strings, important for outputting results, gathering input. Entonces, cuando nuestro programa tiene una salida, uno acostumbra a imprimir. Entonces, por eso es importante para la salida de los resultados.
Y veamos acá que las cadenas yo puedo utilizar tres casos. El primero, comillas simples de apertura y de cierre, y adentro el valor de high. Pero yo también podría usar comillas dobles de apertura y de cierre y colocar el valor. Pero yo también podría usar los backticks o los template extremes, se llaman así. Y son estas comitas que están inclinadas un poquito hacia la izquierda. Esto es una de las mejores mejoras. ¿Ah? ¿Qué tal? Una de las mejores inclusiones e incorporaciones que se hicieron en el ECMAScript 6. Los backticks, los template extremes, porque gracias a ellos yo ya dejo de usar el operador de concatenación más, que es el operador de concatenación por defecto, y en vez de ello utilizo los backticks, y dentro de los backticks yo concateno, yo coloco sartas de cadenas string de tipo dato string, y ahí mismo dentro de los backticks de apertura y de cierre inyecto variables, valores de variables. Y entonces esto es una maravilla. Se van a dar cuenta, chicos, cómo lo vamos a estar utilizando en sus momentos. Tercer tipo de dato, booleanos, booleans. Entonces, true o false. Fíjense que la T y la F están en minúsculas. True o false, porque hay otros lenguajes, llámese Python, por ejemplo, en donde la T tiene que ser mayúscula y la F mayúscula, la primera letra. Pero acá no, true y false. Importante para condicionales, código condicionales y situaciones en donde tú tienes solamente dos opciones, where you only have two options and you have to make a decision. Tienes que tomar una decisión. Entonces, cuando sean esos casos, esas variables que me sirven de banderitas para la decisión, yo utilizo true o false, que es el tipo de dato booleano. Objetos, nombres. Entonces, los objetos, chicos, en JavaScript, sintácticamente hablando, yo les asigno un valor utilizando las llaves, llaves de apertura y llaves de cierre. Y dentro de las llaves empezamos a especificar cada una de las parejas llave-valor. ¿Por qué parejas? Key per key value. Porque, perdón, aquí está la llave, que en este caso la llave se llama name, luego separada con los dos puntos, y el valor para esa llave, que en este caso es la cadena string max. Y como ellas dos son una pareja, porque la llave es pareja del valor y el valor es pareja de la llave, por eso se les dice pareja llave-valor. Entonces, dentro de las llaves de apertura y de cierre va cada una de las parejitas llave-valor, y cada parejita llave-valor va separada por una coma. Eso es un objeto en JavaScript, importante para agrupar y datos relacionados que te ayuden a organizar mejor los datos. Efectivamente, entonces, si yo me voy a referir en una variable nombre, Juan, edad de ese señor Juan, 30. Salario de Juan, que tiene 30 años, le digo 20. Entonces yo, en vez de hacer tres variables independientes distintas, no, más bien hagamos un objeto que se llame, por ejemplo, empleado, y dentro de empleado empezamos a especificar todas las llaves que van a describir a ese dato relacionado. Entonces, por eso dice acá que se agrupan datos relacionados. Con ese fin existen los objetos. Y los array, finalmente, sintácticamente hablando, los identificamos porque tienen corchete de apertura y corchete de apertura y corchete de cierre. Entonces, los objetos es con llave de apertura y llave de cierre, pero los array es con corchete de apertura y corchete de cierre. Y los valores acá ya no son parejitas ya de valor, sino son valores individuales, separados por coma. Pero yo puedo colocar una cantidad que en un momento dado desconozco. Esos son los tipos de datos. Y los operadores, vemos que tenemos el operador más para sumar dos números, el operador menos para sustraer dos números, restarlos, el operador por para multiplicar dos números, el operador slash para la división de dos números, el operador porcentaje para dividir dos números, y es lo que llaman la división, se me olvidó el nombre, la división, bueno, que va a tomar lo que sobra de esa división, mejor dicho.
y la exponenciación, dos asteriscos. Y el operador de asignación para asignar valores a una variable. División modular, se llama esto, ¿cierto? Ya me acordé. Y el módulo, pues es lo que queda. Booleanos, importante para condiciones, retornan true o false. Entonces, ojo chicos, importante. Este igual igual es para chequear los valores iguales, ¿cierto? Es una comparación. Entonces, el igual, un solo igual me sirve como operador de asignación, pero dos iguales me sirve para comparar que sean iguales. Y signo de admiración e igual sirve para validar que son iniguales, o sea, que no son iguales. Pero ojo acá, preferido el doble. Entonces dice, eh, cuando tengo tres iguales es para validar tanto tipo de dato como si son iguales. Importantísimo. Entonces, si yo tengo, voy a hacer una comparación. A vale 10 y B también vale 10, pero los valores son números. Si yo digo A igual a B, entonces con este me va a funcionar y la validación va a quedar que sí, que son iguales. Pero digamos que A efectivamente es el número 10 y digamos que B es 10 pero no como número sino como cadena, como string. Entonces si yo utilizo este operador de tres iguales, que es el restringido, yo ya cuando haga la comparación no me va a dar igual porque aquí ya yo voy a comparar al tipo de dato. Entonces, igual va a decir, bueno, sí, ambos tienen el número 10, pero tienen distinto tipo de dato porque en una variable el 10 está entre comillas dobles. O sea, es un string 10, no es un número 10. En cambio en A sí es un number. Y si yo los comparo, va a decir que no son iguales, son distintos. Mayor que y menor que, mayor igual y menor igual, y el de admiración. Listo, chicos, vamos a dejar nuestra teoría hasta ese momento y vamos por un instante a revisar un poquito el código. Entonces, bueno, yo hice aquí ya bueno, no la tengo, perdón. Aquí tengo borrémoslo, no sé qué hace ahí. Ah, cierto, es la presentación. Tengo acá mi archivito de JavaScript, pero hagamos una página web porque vamos a seguir en el lado del cliente. Entonces yo voy a hacer una página web. Le pongo contenido a mi página web y ojo acá, entre el body de apertura y el body de cierre, pero más exactamente bien pegadito al body de cierre o inmediatamente antes del body de cierre, yo voy a usar mi etiqueta script. Script de apertura y script de cierre. Y en script yo voy a colocar mi atributo source. Y en source voy a especificar a mi archivito JavaScript. Le coloco app.js. En este momento yo ya enlacé a mi archivito HTML con mi archivito de JavaScript, que este archivito de JavaScript hasta ahora no tiene nada, solo tiene comentarios para guiarnos en lo que vamos haciendo, pero no tiene absolutamente nada de código. Entonces, esta es la manera, bueno, hay otras, luego vamos a referenciar a mi archivito de JavaScript dentro del head de apertura y del head de cierre. Pero bueno, ahí ya necesitamos un poquito de conocimientos más avanzados o tengo que mencionar antes ciertas cosas. Por ahora hagámosle así. Me preguntarán, profe, ¿por qué coloca el script al final del body? Entonces, la idea es que se supone que aquí va a estar todas mis etiquetas HTML, ¿cierto? Todas van a estar aquí. Uy, bueno, perdón. Aquí va a estar todo mi código HTML, todo mi código HTML. Entonces la idea es que cargue primeramente el código HTML y al final sí encuentre el JavaScript. ¿Por qué? Porque el JavaScript va a ser llamado por el HTML. Entonces la idea es que cargue al final el JavaScript, después de que la página web ya se ha cargado en el navegador. Pero bueno, ese detalle lo miramos luego.
con más calmita. Empecemos, función de salida. Entonces, hay una función de salida que es la típica y es la que lleva nuestros valores a la consola. Se llama console.log. Aquí yo, por ejemplo, en este caso voy a colocar the best students in the world. Entonces, tengo ya mi código JavaScript en mi archivito de JavaScript. Voy a ir a mi código HTML y lo mismo, voy a darle con el derecho, le digo Open with Lib Server, se va a abrir mi navegador con la página en blanco porque lógicamente pues no tenemos nada. Yo voy a venir acá y le digo, perdón, le doy con el derecho y vengo aquí a inspeccionar mi código y le voy a decir, voy aquí a abrir un poquitico para que se vea, bueno, si no se ve, sí, por lo que no lo he usado. Consola, esto es lo que yo necesito, la consola. Voy a refrescar y si nos damos cuenta, dice que en mi archivito de JavaScript, en la línea 3, yo acabo de imprimir o de enviar a la consola la sarta de caracteres de Best Student in the World. Es decir, ya están conectados mi HTML con mi JavaScript para toda la acción y a su vez está funcionando, ¿no? Está funcionando mi archivito JavaScript. Entonces, esa es la función de salida por defecto que vamos a utilizar. Vamos a declarar variables. Entonces, empecemos. Primero, se pueden iniciar sin usar let, var o cons. Ah, sí, cierto. Entonces, por ejemplo, yo voy a declarar, bueno, sí, la estoy declarando. Más bien la estoy declarando, no la estoy definiendo. Entonces yo coloco que precio va a ser 3000, por ejemplo. Le coloco el punto y coma. Si yo envío esto a la consola, ¿esto va a funcionar? Entonces dentro de los paréntesis de apertura y de cierre de la consola, yo coloco el nombre de mi variable, que en este caso es precio. Ojo chicos, yo aquí no dije ni let, tampoco dije cons. Y mucho menos var, que ya var no se usa, es lo que se recomienda, no usarla. Por eso el ECMAScript incluyó a let y a cons. Pero fíjense que yo no dije nada, solo mencioné a precio. ¿Esto me va a funcionar? Pues revisemos. Efectivamente, chicos. Aquí está que en la línea 14 yo llevé a la consola mi valor de 3000. ¿Cómo así, profe? O sea, uno en últimas podía declarar sin usar let y cons. Pues sí. ¿Pero es una buena práctica? Nada, terrible. Coloquemos acá. Bad practice. Nunca declaren así. No declarar variables comenzando con números. O sea, siempre hay que anteponerle el let o el var. Ya lo vamos a hacer. Pero antes de eso miremos este segundo caso. No declarar variables comenzando con números. Entonces, si yo le digo 34, nombre va a ser igual a Juan. ¿Qué me está diciendo acá? Mi intérprete me está diciendo, hey, hay un identificador o llave que no puede ser seguida inmediatamente por un literal numérico. O sea, esto para intérprete es un literal numérico. Y yo no puedo bautizar una variable con números. ¿Se acuerda que por ahí lo vimos? Entonces, eso tampoco hay que hacer. Pasemos acá, definir con let. Permite cambiar valores, asignación dinámica. Entonces, ahora sí, digámosle let, saldo, va a ser igual a 10. Si yo llego a la consola, a mi variable saldo, ¿qué va a pasar? Vamos a ver un 10. Efectivamente, ahí está un 10. Y dice acá que permite cambiar valores, asignación dinámica. Entonces yo aquí más abajito digo, bueno, pero ahora saldo va a valer es 500. Si yo llevo a la consola, a saldo, ¿qué va a pasar? Miremos acá. Sí, ahí está, vale 500, pero ¿cómo así? Ah, bueno, recordemos que ya lo revisamos. La asignación dinámica, que las variables pueden recibir diferentes valores de distintos tipos de datos gracias a la asignación dinámica. Y ya vamos a darnos cuenta que ese tipo de dato, aquí saldo era numérico tipo de dato. Ah, no, y aquí también.
Pero sí, exacto. Digamos acá que saldo es igual a Juan. No, mentira, Juan ya lo coloquemos. A Carlos. Y enviemos a la consola. Entonces, si enviamos a saldo, ¿qué va a pasar? Hombre, yo aquí saldo dije que era numérica y acá lo rectifiqué con otro valor, pero siguió siendo numérico. ¿Pero qué va a pasar? Carlos me aparece también. Exacto, entonces fíjense cómo saldo tomó un tipo de dato numérico, luego siguió numérico, pero aquí ya tomó tipo de dato string, cadena. Y no pasa nada. JavaScript lo permitió, JavaScript lo dejó. Usando LED se pueden definir variables sin asignar valores. Esa gran verdad también. Entonces digámosle acá LED, perdón, así, LED, edad. Ya. Si yo llevo a la consola a mi variable edad, ¿qué va a pasar? Dice undefined. Tiene tipo de dato undefined. ¿Qué quiere decir? Que efectivamente sirve, no me marcó error. Y es más, esta variable, al yo no haberle asignado, tomó como tipo de dato inmediatamente el tipo de dato undefined. ¿Y está mal? No, está bien, sirvió, funcionó, no hay ningún problema. Perfecto, chicos. Entonces, sigamos. Definir con cons. No se reasignan variables definidas usando cons. Entonces, yo le dije cons. eh, Salario, por ejemplo, va a ser igual a 800. Y aquí, de repente, bueno, enviémoslo a la consola, común y corriente. A salario, no va a pasar nada. Si venimos acá, listo, ahí está salario. Ahora yo voy a reasignar y yo digo que salario, ay, que salario va a ser igual a 1.500.000. ¿Qué va a pasar? Me deja enviar a la consola. Oiga, sí, mire, me está dejando. Perfecto, mire, sí, perfecto, me dejó. Sí, me dejó, mire. Línea 45. Tipo de error. Le asignó una variable a una constante. Línea 45. Entonces, eso no puede ocurrir. Usando cons no se puede definir variables sin asignar valor. Otro caso. Entonces yo le digo cons ventas. Uy, ¿qué pasó? Ventas, punto y coma. Perfecto. ¿Sí? ¿Sí? Mira, ya el intérprete me lo está subrayando. Hey, las declaraciones con deben ser inicializadas. Entonces, si yo le digo que ventas fueron 200, ahí sí ya no va a haber ningún problema. Estilo y estándar. Código en JavaScript, camel case. Entonces, acordémonos que cuando yo declaro una variable, la defino. Por ejemplo, yo coloco cuenta corriente. Va a ser igual a 200. Entonces, aquí está el camel case. Mi palabra compuesta, mi primera palabra está en minúscula, ¿vale? Pero la segunda, la primera letra, comenzó en mayúscula. Entonces, utilicemos a camel case. Bien importante. Tipos de datos. Vámonos con los tipos de datos. Se me está acabando el tiempo, chicos. Yo como que les voy a dejar esta tarea a ustedes. Entonces, digamos, tipo de dato. Entonces, LED, precio otra vez. Bueno, digámosle precios por si ya estaba. Y ya, no más. Entonces yo le digo acá, la consola, mando a precios. Y, ¿qué me va a aparecer en la línea 63? En la línea 60. Ah, bueno, mire. Ah, chicos, importante. Cuando hay un error que el intérprete no resolvió y no se corrige, de ahí para abajo ya no se pueden llevar valores a la consola. Entonces, corrijamos esto acá. Comentémoslo. Y volvamos.
Y sigue el error. Línea 45. Ah, es que por aquí también. Ah, bueno, mentira, el error. Este no era el error. Era esta. Bueno, mejor dicho, comentemos todo esto. Pero es por eso, es por eso. Digamos acá. Perfecto. Undefined o undefined. En la línea 63. ¿Cómo así mi línea 63? Sí, exacto. Entonces, precios tiene el valor de undefined. Pero vamos a utilizar, y si quiere más bien con esto termina. Yo le voy a decir type of. Type of. Y entonces, si miramos en mi línea 63, bueno, ahí va a decir lo mismo, undefined, pero mire que tomó otro color, porque yo ya estoy llevando a la consola la salida del type of. Hagámoslo con números. Entonces, undefined es eso, cuando no tiene un valor la variable. Entonces, como su nombre lo indica, está indefinida esa variable. Pero digámosle acá, let compras va a ser igual a 700. Vamos a llevar a la consola a compras, al valor como tal. Entonces debe en la línea 69 decir que 700. Perfecto, línea 69, 700. Pero ahora voy a clonar y acá le voy a colocar mi type of. Y en la línea 70, ¿qué me va a decir? Number. Entonces, fíjense, esta variable ahora no, es number, es de tipo de dato number. ¿Por qué? Porque tiene un número. Pero vámonos con la variable estado civil. Usé camel case y le coloqué true. Es verdadero. Llevémoslo a la consola. Entonces yo voy a llevar a estado civil. Mi línea 77 dice true, pero yo quiero saber el tipo de dato. Entonces clonémosla y agreguémosle la función, la built-in, la función preconstruida typeof de JavaScript. Con typeof antes de una variable, también yo le puedo poner paréntesis de apertura y paréntesis de cierre. Y va a funcionar. Entonces estoy utilizando a mi función, le paso como argumento a mi variable que tiene el valor asignado de true. Si yo quiero saber el tipo de dato de esa variable que tiene el valor true, en la línea 78 me va a decir que es boolean. Esta variable es boolean. Entonces, chicos, fíjense que la asignación dinámica. Yo en un momento le dije que esto era boolean. No, 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 no. Yo no le dije eso, sino que basándose en el valor, el intérprete dice, ya, como tú tienes el valor de true, eso quiere decir que tu variable estado civil eres de tipo boolean. Y como tu variable compras tienes el valor numérico de 700, quiere decir que el tipo de dato de tuyo variable compras es number. Si se dan cuenta, entonces así es que él va heredando los tipos de datos. Entonces si yo le digo acá let nombre va a ser igual a Jessica. Si llevo a la consola a mi variable Jessica, úpale, me fue la local storage. Si yo llevo a la consola a mi variable nombre y de una vez clonémosla acá y coloquémosle typeof. Puedo colocarle paréntesis de apertura y de cierre para el typeof o dejarlo así. Si miro en la variable 85, yo voy a corroborar que se dañó todo. ¿Qué fue lo que pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué hice? ¿Qué hice? ¿Qué hice mal? Miremos a ver. Actualicemos línea 15. 3 de vez. Uy, algo pasó. Type of booleano. Bueno, comentemos acá para que no nos aparezca ya cosas raras. Miremos a ver.
¿Qué pasó? Es como... leamos el error. Siempre hay que leer los errores. Error referencia. No puede acceder a nombre antes de inicializarlo. Línea 20. Ah, ya, claro. Es que aquí en la línea 20 por acá debe haber... Mírela acá. Yo ya había utilizado la variable nombre. Entonces él aquí está diciendo, pero ¿cómo así? Entonces volvamos otra vez y ahora sí, de tipo string en la línea 85. Y mi línea 85 dice que nombre, la variable nombre recibió como valor la sarta de caracteres Jessica. Al yo decirle qué tipo de dato es la variable nombre, basándose y a partir del valor asignado previamente, es que esta variable hereda ese tipo de dato y el intérprete deduce, como tienes el valor de una cadena de caracteres Jessica, quiere decir que tu variable nombre eres de tipo string y por eso la línea 85 dice que es de tipo string. Y chicos, de tareita les va a tocar hacer esto: null, tipo de objetos, funciones y arreglos, porque se me acabó el tiempo por hoy. Entonces chicos, gracias por su atención. No siendo más, recuerden, no digan no puedo, porque su cerebro se va a estancar. Digan es cómo lo hago, y así su cerebro va a empezar a trabajar y empezar a programar. No siendo más, estimados estudiantes, muchísimas gracias por su atención y que mi Dios les bendiga.